Siempre he creído que Jesucristo vendrá a establecer su reino. Y con lo que ha estado ocurriendo en el mundo, con esto de la pandemia y los problemas que están pasando en Europa del Este, pienso que es algo que pueda ocurrir pronto. Pero he escuchado que su venida no será visible y que Él vendrá mediante el rapto secreto cuando Cristo arrebatará a su iglesia. ¿Puede explicar sobre esto? ¿Habrá un rapto secreto? Verdaderamente, amigos, las preguntas que se están formulando son muy interesantes y esto nos alegra porque revela que estamos interesados en cosas importantes para nuestra vida espiritual, para nuestro conocimiento. Es importante que tengamos en cuenta que no pretendemos en este espacio tan cortito, tan limitado de tiempo de que disponemos, dar una respuesta exhaustiva a cada pregunta, porque eso requiere un estudio más profundo que inclusive tal vez podamos hacer en el futuro. Aquellos que estén interesados podamos tal vez dictar una conferencia, una clase que pueda durar posiblemente una hora para poder dedicarle tiempo a ilustrar y buscar los textos bíblicos al respecto en una forma, como ya dije, completa. Sin embargo, lo que queremos aquí es tan solo, eso es nuestro interés, encender la chispa en la mente de cada uno de nosotros que nos lleve a la investigación posterior, que despierta el deseo de investigar más. Si eso se logra, nos daremos por satisfechos. No olvides también que si te inscribes, o digo mejor, suscribes y das like, vas a recibir cada vez que salga un nuevo tema con una nueva pregunta que pretendamos contestar. El tema de hoy es muy profundo, ya lo dije. Hay mucho que se ha hablado acerca de lo que se ha considerado como una doctrina que, por cierto, del siglo XIX ha estado entrando a las iglesias, el rapto secreto o el arrebatamiento. Es algo que se ha estado creyendo al punto de que hoy la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas creen en el rapto secreto. De hecho, ha habido medios también como libros y películas hechas a propósito, una titulada Left Behind o Dejado Atrás, y muestra cómo una persona ha estado rehusando el llamado de Dios que la familia le estaba indicando, y por último vino el rapto y de una manera sorpresiva se llevó a su familia. Es hasta incluso dramático el caso de ver allí una familia en que el esposo se queda admirado al llegar y ver el lugar donde la esposa se encontraba y sus hijos, y solamente lo que ve es el montón de la ropa de la persona que la dejó, algunos en el asiento del automóvil o tal vez en el ómnibus. Ocurren accidentes según la teoría, al punto que la persona se perdió, el autobús quedó sin chofer, solamente van allí, se encuentran con la ropa sobre el asiento del chofer, la gorra del chofer, los zapatos, pero él no aparece, ha desaparecido. Y realmente es dramático el cuadro en que empiezan a haber accidentes en la carretera y un mundo de cosas. Esa película o el libro Left Behind o Dejado Atrás es espeluznante verdaderamente. Pero ahora bien, ¿es eso así? Hace tan solo unos pocos años, 2 años para ser un poco más exacto, alguien comenzó a anunciar que Jesús vendrá, según cálculos que se han hecho, en el año 2027. 2027 o 2028. Ha habido un poco de variación en esto. Por lo tanto, ahí donde viene la tesis, el rapto debería ocurrir, según indican, 7 años antes de la venida de Cristo. Es decir, que si Jesús
habría de venir en el año 2028, para ser más exacto. El rapto secreto debió haber ocurrido en el año 2021. Como sabemos, este año ya pasó y no hemos escuchado ninguna noticia de que haya habido gente que se haya desaparecido en una forma misteriosa. Y no puede ser que alguien se perdió en una montaña o alguien se perdió en un río, en el mar, porque eso es correlativo, cualquiera le pasa. Porque si el rapto realmente ha de ocurrir, estamos hablando de miles de personas desaparecidas. Esto es algo sumamente impresionante. Ahora, amigos, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros fijar la fecha de la venida de Cristo? Y no hay que buscar ningún versículo, porque todos sabemos que Jesús dijo que ni el día ni la hora, y eso también quiere decir ni el año de su venida, va a verse, ni se va a saber. Nadie sabrá sobre la venida de Cristo. Esto es, la fecha no la sabe nadie. Jesús dijo, solamente mi Padre que está en los cielos es el que lo sabe. Ni aun los ángeles, para que haya seres humanos que digamos aquí en tal fecha. Pero ya se fijó la fecha del año 2028 como el día en que Jesucristo vendrá a la tierra con poder. Una vez allá por el año 2011, recuerdo que en Centroamérica se corrió todo que Jesús iba a venir en una fecha exacta, con mes, día y año. Claro, no pasó. Y a mí lo que me preocupa es que esto trae un motivo de burla de la gente que no cree en la palabra de Dios. Y mira lo que creen estos locos, lo que dicen. Y amigos, eso es lo que Cristo quiso prever. La venida de Cristo es pronta, va a ocurrir pronto. El pronto siempre es constante, pero no podemos saber cuándo. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué se dice que el rapto secreto va a ocurrir 7 años antes? La verdad, mis amigos, de esto que estamos diciendo, es que la idea del rapto, es lo que hay. Por cierto, yo no podría explicar lo que se cree del rapto secreto en el tiempo que tengo, porque hay muchas variantes en esta creencia. Cuando se dice lo que el rapto, la creencia del rapto secreto, hay que decir, hay muchas creencias, algunas de una manera, otras de otra, y muchas variantes. Pero en un sentido general es que, según la teoría, el Señor va a venir secretamente y habrá de llevarse como raptados, como tomados sorpresivamente ante el mundo y aún ante ellos, y se los va a llevar de la tierra para que ellos no tengan que sufrir las pruebas terribles que van a venir a la tierra, el sufrimiento grande de los últimos acontecimientos que van a haber. Entonces, luego, más tarde, vendrá de allí que alguna persona que no se haya preparado para la primera ocasión podría ser amonestado y tener una segunda oportunidad. Esto suena aparentemente bueno para aquellos que dejan las cosas para luego, ¿no? Y es triste que luego la dejen para luego y descubran que no haya una segunda oportunidad. Esto es una cosa muy, muy terrible. Ahora, bien, ¿de dónde se saca esa idea? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Bueno, hay un texto que se encuentra en la primera carta de San Pablo, en el capítulo 4 de los Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer solamente el versículo 17. Y nos dice ahí el versículo 17 de esta manera. Luego nosotros, los que vivimos, o los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Ahí aparece la palabra arrebatamiento. La palabra bíblica, alguien dice, ¿el arrebatamiento está en la Biblia? Mi respuesta rápida es sí. Lo acabo de leer aquí en esta carta de San Pablo. Ahora bien, lo que hace falta analizar es qué significa esto del arrebatamiento. La palabra arrebatamiento es como que se
agarra a la persona y se lleva, arrebatados, es como agarrados, diríamos en otras palabras. Pero si vamos a analizar el texto y le hacemos lo que se llama la exégesis, buscamos cada palabra con su significado, nos dice aquí el texto que hemos acabado de leer: seremos arrebatados juntamente con ellos. Oh, ¿quiénes son los ellos? ¿Quiénes van a ser arrebatados juntamente con los que estén vivos a la venida del Señor Jesús? Bueno, para eso vale la pena que extendamos el texto. Yo quiero invitarles a que vayamos al mismo texto, solo que empecemos desde el versículo 13, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 hasta el 17. Ahora cobrará sentido. Tampoco queremos, nos dice San Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y aquí encontramos el sustantivo de quiénes son los otros. Dice, los que duermen, ¿serán los que se quedaron dormidos en la casa aun cuando sonó el despertador? No, se está refiriendo a alguien más, para que no se pongan tristes como los otros, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vas a notar que la palabra dormir, ese verbo dormir, tiene un concepto de aquellos que han muerto en Jesús, que han muerto creyendo en Cristo. Han ido a dormir, no se mueren para siempre, solamente que van a dormir hasta que el Señor los despierte. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no iremos delante de los que durmieron. Ahora nota el versículo 16, porque el Señor mismo, está clara más, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y ahora clara, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, aquí se está refiriendo realmente a los que estaban dormidos, entre comillas, son aquellos que murieron creyendo en Jesucristo y el Señor los pone a dormir tranquilos para que descansen de los sufrimientos de esta tierra hasta que Él con su propia voz los llame el día de la resurrección. Como bien hemos notado en el texto, Jesucristo nos enseña que los muertos fieles, los que murieron fieles a Él, serán resucitados por su poder en ocasión de su segunda venida. Dice allí, descenderá del cielo Jesús y los muertos en Cristo resucitarán primero. No hay que darle vuelta al texto. Y dice allí que estos van a resucitar primero. Esto es importante porque luego nos dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos o vivamos, los que hayamos quedado, claro, los que estén vivos, dice allí, seremos arrebatados juntamente con ellos, con aquellos que han sido resucitados. Pero dice, y seremos llevados con Cristo. Ahora sí, ¿creo en el arrebatamiento? Sí. ¿Rapto secreto? No lo encuentro en la Biblia. Ahora, un arrebatamiento, sí, el Señor nos va a arrebatar y entonces iremos a vivir con Él juntos para siempre con los que han sido resucitados. Y esto habrá de ocurrir, según la exégesis bíblica, a la venida de nuestro Señor Salvador Jesús. La palabra arrebatamiento es cuando el Señor dice, como en su promesa de Juan 14, del 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez, y noten la frase, y os tomaré a mí mismo. Eso es una palabra como decir, los voy a arrebatar para conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Queridos amigos, no hay dudas que el arrebatamiento sí va a ocurrir a la venida de Cristo, en que nadie sabe cuándo. No vamos a pensar eso.
¿Cuándo? ¿Por qué razón 7 años antes? Dicen algunos. Bueno, he decidido dividir el tema de hoy y vamos a ponerle una continuación en nuestra próxima ocasión para analizar por qué se ha creído que tenemos una semana o 7 días. ¿Qué quiere decir 7 años? Si Cristo supuestamente habrá de venir en el año 2028, debió haber ocurrido el rapto en el 2021. ¿Qué base bíblica hay para creer eso? Cuidado, porque una mala interpretación de la Biblia puede descarriar a muchas personas sinceras. Que Dios le bendiga. Y no olvides, hay forma de comunicarte con nosotros y este lugar es para contestarte la pregunta. Si no tenemos la respuesta, y eso es posible, juntos vamos a investigar para encontrarla, porque aquí queremos contestar tu pregunta.